El misterioso caso de teletransportación de los hermanos Panzini en Italia. Los hermanos Panzini fueron estudiados por científicos y médicos, pero no pudieron encontrar una explicación racional. Esta extraña historia estuvo en todas las noticias y se difundió en toda Italia, con una especulación desenfrenada sobre lo que podría estar causando estos extraños fenómenos. En el año de 1901, un humilde albañil y arquitecto llamado Mauro Panzini se mudó con su familia a la pequeña ciudad de Ruvo di Puglia, en la provincia rural de Bari, en Italia. Era una ciudad idílica y encantadora, rodeada de olivares y viñedos. Panzini había elegido un lugar tan hermoso para una vida tranquila y apartada y la educación de sus dos hijos pequeños, Alfredo y Paolo. Panzini compró una casa vieja, pero aún resistente, y comenzaron a renovarla. Pero pocos días después de la mudanza, su vida se convirtió en una pesadilla. Todo comenzó con el hecho de que las cosas en la casa comenzaron a perderse constantemente y moverse de un lugar a otro. Inicialmente, los Panzini pensaron que sus hijos estaban jugando bromas, o ellos mismos olvidaban que tomaron esas cosas. Pero luego vieron con sus propios ojos que las cosas se movían por sí mismas, sin ninguna ayuda externa. Luego los muebles pesados comenzaron a moverse e incluso a volar. Todo parecía un caso muy grave de poltergeist. Además, los objetos no solo comenzaron a moverse, sino que literalmente volaron a través de las habitaciones, chocando contra las paredes a gran velocidad. Además, Panzini comenzó a encontrar a menudo artículos para el hogar que estaban literalmente torcidos o rotos en pequeños pedazos, como si hubieran caído bajo el brazo de alguien muy fuerte y furioso. Los Panzini estaban horrorizados por todo esto, pero luego decidieron que eran los trucos de los fantasmas perturbados de los viejos inquilinos, que estaban descontentos con la renovación de su casa. Los fantasmas se podían combatir con la ayuda de un sacerdote, y Panzini lo llamó para realizar un ritual de limpieza de la casa con oraciones e incienso. La ceremonia se llevó a cabo con éxito, pero no solo no ayudó, sino que pareció enfurecer aún más a las fuerzas desconocidas. Ahora los fenómenos de poltergeist se han vuelto aún más frecuentes e intensos. Debido a esto, los Panzini cambiaron su punto de vista sobre el fenómeno. Ahora asumieron que no se enfrentaban a fantasmas, sino a demonios. Un día las cosas se pusieron aún más extrañas, cuando uno de sus hijos, Alfredo de 7 años, de repente cayó en un trance profundo y comenzó a hablar idiomas que no conocía, como francés, latín y griego, y él no hablaba con su propia voz. Cuando el trance desaparecía, Alfredo no parecía recordar nada en absoluto de lo que había sucedido. Unos días después le sucedió lo mismo una y otra vez. Cada vez estos estados extraños se volvieron más frecuentes y extraños. En estos trances, la voz de Alfredo decía que los espíritus le traían todo lo que necesitaban, y después de eso a menudo aparecían varios alimentos en la mesa o en la despensa. Cuando se le preguntó a Alfredo por qué pasaba esto, la voz de Alfredo dijo que había ahuyentado a los espíritus malignos de la casa, y que ahora habían sido reemplazados por espíritus buenos. Así escribieron sobre el fenómeno en el diario Giornale de Italia en esos tiempos. Una tarde el pequeño Alfredo, a la edad de 7 años, mientras el resto de la familia estaba a su lado, se quedó dormido y comenzó a hablar con una voz extraña, diciendo que había sido enviado por Dios con ese propósito, de echar afuera los malos espíritus de su casa. Por un tiempo parecía que ahora los mejores espíritus habían llegado a la casa, porque ahora fuerzas invisibles les traían todo tipo de dulces, caramelos y chocolates. Y una noche el niño, en estado de trance, describió una batalla que tenía lugar entre fantasmas buenos y malos. Luego el niño comenzó a caminar mecánicamente y a responder preguntas sobre cosas que no podían saber. Los padres llevaron al niño a la iglesia. Ahí se volvió tan insensible como un cadáver, pero se despertó cuando el obispo lo llamó por su nombre. Se quedó con el obispo durante varios días y luego regresó con sus padres. Los estados de trance de Alfredo y los fenómenos extraños en la casa continuaban, y nadie entendía por qué estaban pasando. La familia de Alfredo estaba convencida de que su hijo estaba poseído por demonios, y por eso al final decidieron enviarlo a un seminario de la iglesia por su propia seguridad,
donde pasaría los próximos 3 años. Se informa que durante este periodo cesaron los fenómenos extraños en la casa de Panzini, y Alfredo ya no entró en estado de trance en el seminario. Pero tan pronto como regresó con su familia en la misma casa 3 años después, todo comenzó de nuevo. Y más aún porque ahora el hermano menor de Alfredo, Paolo, comenzó a caer en misteriosos trances también. Poco después, el incidente más extraño de todo este tiempo ocurrió en la casa. Esto sucedió justo en el momento en el que el obispo local llegó a la casa de Panzini, y la madre de los niños estaba discutiendo con él el problema de la obsesión de los niños. Cuando llegó el obispo, ambos niños estaban en su habitación y no podían salir de allí para no llamar la atención de la madre y el obispo. Pero cuando el obispo y la madre de los niños se dirigieron a su habitación para hablar con ellos, se sorprendieron al ver que la habitación estaba vacía. Mientras estaban en la casa y se preguntaban cómo los niños podían salir de la habitación sin que se dieran cuenta, un residente local llamó al teléfono de la casa de Panzini y les dijo que acababa de ver a Alfredo y a Paolo en el camino rural. Este lugar estaba a unos kilómetros de la casa de Panzini. Al enterarse de este caso, el padre de los niños se enfadó mucho con ellos. Decidió que habían desobedecido su orden de quedarse en casa y que se habían escapado sin su permiso. Así que encerró a Alfredo y a Paolo como castigo en su habitación y les ordenó sentarse allí hasta la noche. Sin embargo, cuando después de un tiempo vino a visitar a los niños, vio una habitación vacía y pronto descubrieron que ambos chicos estaban en la casa de su tío, que estaba muy lejos de la casa de Panzini, e inmediatamente quedó claro que el asunto estaba totalmente extraño. Además, cuando empezaron a comprender, resultó que los niños se mudaron de su habitación de la casa de su tío casi inmediatamente después de que su padre los enviara a la habitación. En los días siguientes comenzaron a repetirse teletransportaciones extrañas similares de los hermanos Panzini. Una vez desaparecieron desde un vagón de tren en movimiento y se presentaron en la siguiente estación. El diario Giornale de Italia escribió sobre estos casos de la siguiente manera en ese tiempo. Una vez el niño Alfredo y su hermano Paolo de 8 años estaban en Rubo a las 9 de la mañana, y a las 9:30 de la mañana fueron encontrados en el monasterio de los capuchinos de Malfatti a unos 50 kilómetros de distancia. Otro día toda la familia se sentó en la mesa del desayuno a las 12:30, y como no había vino, enviaron al pequeño Paolo a buscarlo. No regresó, y después de media hora Alfredo también desapareció de repente. A la 1 p.m. ambos niños fueron encontrados en un barco pesquero en el mar cerca del puerto de Barlad. Los niños se encontraban llorando, y el pescador, él mismo casi enloquecido por su repentina aparición, los llevó a la orilla, donde por una suerte encontraron a una persona que era familiar de ellos y los llevó a casa, donde llegaron a las 3:30 de la tarde. En otras ocasiones se los llevaron a Bisceglie, Giovannisi y a Mariotti. En todos los casos de esta teletransportación, los niños se encontraban en un estado de hipnosis profunda o trance y no podían recordar lo que les sucedió exactamente. Además, estos episodios de teletransportación fueron investigados por el asesor médico del Papa León XIII y Pío X, llamado Josep Laponi, quien incluso organizó un experimento para probar estas afirmaciones. Al parecer, encerró a los niños en su habitación y bloqueó todas las rutas de escape, incluidas las ventanas y otras partes de la casa. Pero incluso entonces los niños desaparecieron y reaparecieron instantáneamente a unas pocas millas de distancia, justo frente a las narices de todos. Luego los hermanos Panzini fueron estudiados por otros científicos y médicos, pero no pudieron encontrar una explicación racional. Pronto esta extraña historia estuvo en todas las noticias y se discutió en toda Italia, con una especulación desenfrenada sobre lo que podría estar causando estas extrañas fuerzas sobre los niños. Todo se suponía, desde las brujas hasta el diablo, desde los portales hasta los poderes mentales desconocidos. Sin embargo, cuando los investigadores le preguntaron a la voz de Alfredo sobre estos movimientos, él dijo directamente que estos espíritus desmaterializaban a los niños en un lugar y los rematerializaban en otro. Además, la voz mencionó que el mismo poder estaba involucrado aquí, como en los casos de la aparición repentina de varios alimentos en la casa de Panzini.
Escépticos y muchos investigadores a su vez aseguraron que el estado de Alfredo y su hermano, cuando recorrieron largas distancias y no recordaban cómo lo hacían, es más bien una especie de sonambulismo, llamándolo automatismo ambulatorio. Un informe publicado en la revista de Ciencia informó esto. Con respecto a la misteriosa desaparición de los dos hermanos Panzini y su reaparición casi instantánea en otros lugares, los estudiosos italianos que han estudiado esta cuestión coincidieron más fácilmente con la hipótesis de que se trataba de un caso de automatismo ambulatorio. Se sabe que los sujetos afectados por esta enfermedad nerviosa experimentan un movimiento de impulso irresistible y luego caen en un segundo estado cuando regresan a su estado normal y no tienen absolutamente ningún recuerdo de lo que estaban haciendo. El Dr. Petrus, escribiendo en Secolo, Milán, no descarta la hipótesis de que dos niños en estado de hiperastesia muscular puedan caminar o correr distancias de 30 o 40 o 50, incluso hasta 90 kilómetros sin descanso. Sin embargo, se pregunta cómo pudieron caminar o correr 14 kilómetros en media hora. Esta explicación científica tampoco explica la actividad poltergeist que rodeó la casa de Panzini todo el tiempo. Con el paso de los años, Alfredo y Paolo Panzini continuaron haciendo innumerables desapariciones, apareciendo siempre instantáneamente desde kilómetros de distancia, a menudo desde habitaciones cerradas o incluso frente a transeúntes, inspirando asombro, admiración e incluso miedo donde quiera que fueran. Esto continuó hasta que los niños alcanzaron la pubertad, después de lo cual todos esos ataques se detuvieron y luego perdieron por completo sus habilidades.